En este vídeo vamos a ver la arquitectura gótica. Esta es una fotografía que muestra mucho la diferencia que va a haber entre la arquitectura románica y la nueva, que es la gótica. Por ejemplo, fijaos en algunas características que vamos a ver más despacio ahora en un momento, pero para que las vayamos analizando. Una de ellas son los tipos de arco. Fijaos en esta catedral que tenéis aquí, en el cual se empezó a hacer en arquitectura románica, en estilo románico. Y fijaos cómo los arcos son de medio punto. Lo que pasa es que las iglesias duraban mucho tiempo, a veces más de 100 años, 200, hay algunas que duraron muchísimo más. Y por lo tanto, claro, antes llegaba la moda que el fin de la obra. E iban añadiendo lo que se iba poniendo de moda. Entonces debe ser que esta iglesia llegó justo hasta aquí, en el románico, y de aquí hacia acá se tuvo que hacer ya en la nueva moda que era el gótico. Entonces aquí veis, por ejemplo, otros arcos diferentes. Aquí o aquí ya no son de medio punto, ya son de otro tipo, que ahora veremos cuál. Lo segundo, fijaos qué pedazo de ventanas. Dijimos en la arquitectura románica que era muy pequeña, las iglesias rurales, con pocas ventanas, esas ventanas de arco de medio punto, con los muros muy gruesos. Aquí ya todo eso desaparece. Ya veremos cómo lo hacen, porque esto fue bastante importante. Y fue todo un reto arquitectónico poder pasar de paredes que tenían que pesar muchísimo y ser muy anchas a paredes prácticamente inexistentes, en el que todo era ventana. Y sobre todo otra característica muy importante es la altura. Las iglesias románicas eran muy bajitas y de repente tenemos altísimas. Entonces vamos a ver cuáles son sus características para entender este proceso. La primera, cambian el tipo de arco. El arco ahora va a ser apuntado u ojival, es decir, simplemente que en vez de ser de medio punto como el de antes, va a terminar en punta. Esto, que parece una tontería, es lo más importante de todo, porque hace, como estáis viendo aquí abajo, que las fuerzas del edificio, en vez de ir directamente al suelo en línea recta, puedan ir hacia los lados. Es decir, si yo tengo un arco de medio punto, todo el peso del edificio cae sobre esta parte de aquí. Entonces tengo que hacer paredes muy muy gordas para poder sujetar este arco y que no se me caiga la iglesia. En cambio, descubrieron, no se sabe muy bien cómo, pero descubrieron que si hacían un arco terminado en punta, al apretar el edificio por arriba, las fuerzas irían hacia los lados. Y por lo tanto, con que yo ponga una mínima presión y un mínimo sujetamiento aquí, sería suficiente, hacia acá y hacia acá, sería suficiente para poder sujetar todo el edificio e incluso más alto que antes. Así que ahora todos los arcos van a ser apuntados. Hay diferentes estilos y según va pasando el tiempo son de una manera o de otra. Los más importantes y más famosos, por decirlo así, y los primeros son este que tenéis aquí con el número 1 y este que tenéis aquí con el número 2. El alancetado es que es mucho más fino y el apuntado es como más ancho y más normal, por decirlo entre comillas. El número 3, que es este, es cuando ya llegan al final del gótico, lo hacen todo muy muy decorado, se pasan decorando. Y entonces hacen el arco llamado conopial, en el cual hace un movimiento, es un arco apuntado, pero como presionado por los dos lados y se queda una punta en medio mucho más afilada que el apuntado o el alancetado. Y al final del todo, el 4, que ya está medianamente llamando al renacimiento que viene después, va a ser el arco carpanel, en el cual es uno de medio punto, pero claro, ellos ya saben que ese es ya es un poco inútil para lo que quieren hacer. Entonces, en vez de hacerlo apuntado o de medio punto, lo que hacen es que lo achatan, es decir, como si apretasen por arriba a un arco de medio punto y se queda como aplanado. La segunda característica es la bóveda de crucería. Si os acordáis, cuando vimos el románico, era la bóveda de arista. Esto es lo mismo. Pero aquí tenemos un problema, que tampoco es ningún problema, pero si yo tengo un arco apuntado y lo tengo que continuar, me va a quedar una bóveda diferente a si el arco es de medio punto. Y cuando tengo que cruzar por medio otra bóveda, también con arcos apuntados, lo que me sale es lo que estáis viendo aquí, en el que hay unos nervios, que es como se llama esto, muy característicos, que van a ir de lado a lado y se van a poder hacer mucho más altos que antes por esas fuerzas que he dicho que ahora se reparten más hacia el exterior.
Fijaos que poco a poco, vamos, con el tiempo, al principio se hacen muy, vamos a decir, muy simples, pero cuando pasa el tiempo se hacen mucho más decorados. Y aquí veis algunos, fijaos, más tradicionales, otros en los que ya empiezan a hacer formas en esos nervios, otros en los que ya la forma es una flor, y incluso en Inglaterra hay unos muy interesantes con forma de abanico, hasta llegar, por ejemplo, a cosas como esta que estáis viendo aquí, muy típico también inglés, en el cual es como una explosión de la bóveda de crucería hasta extremos enormes, pero vamos, que ya estamos hablando del final del gótico, del siglo XV, incluso del siglo XVI. Y la tercera característica es que contrafuertes, como igual que en el románico, y arbotantes, que esto es algo nuevo y algo muy, muy interesante. Es decir, es algo muy tonto que también se dieron cuenta, lo he dicho al principio, y que es lo que les da la clave para poder hacer catedrales muy altas. Si yo tengo un arco apuntado y las fuerzas me van en esa dirección, como he dicho antes, yo con poner aquí y apoyar algo sería suficiente. Entonces lo que hacen es que el contrafuerte, en vez de estar pegadito a la pared como en el románico, lo van a poner fuera y lo van a unir a este punto, que es el importante, mediante el llamado arbotante, que es esto que estáis viendo aquí, aquí o aquí. Si fuese el románico, este contrafuerte estaría pegadito a la pared, pero ahora consiguen con el arbotante separarlo de lo que es la pared principal de la catedral o de la iglesia. Aquí estáis viendo algunas fotografías ya de una catedral real, no de un dibujo, y en el cual veis esto, o este, o aquí en la foto de abajo, este, serían los contrafuertes, los que deberían estar pegados a la pared. Pero en el gótico los separan y los unen a la pared con los arbotantes, palabra muy importante que hay que saberse. Aquí, a veces ponen uno, a veces ponen dos, a veces ponen más, según la altura de la. O en esta, por ejemplo, si os dais cuenta, son enormes. Fijaos, esto es un contrafuerte y esto, un arbotante. Este no se ve, pero este es el contrafuerte y el arbotante estaría por detrás, pero que no podemos verlo. Y aquí tenemos otro contrafuerte y el arbotante. Y aquí tenemos otro también más pequeñitos que hacen la misma labor. Y por aquí se va repitiendo también. Claro, eso lo que produce es que me deja mucho espacio libre, que ya esa pared ya no sirve para nada. Ya puedo tener iglesias o catedrales mucho más altas y la pared totalmente vacía. No hace falta que tenga una pared como en el románico de arriba abajo. Ya con el arbotante y con el contrafuerte fuera me es suficiente. Así que, ¿qué van a hacer? Vidrieras. Y van a hacer catedrales e iglesias muy luminosas. Todo lo contrario a lo que lo hacían en el románico, que eran bajitas y muy oscuras. Ahora van a ser enormemente altas, de hecho van a competir entre ciudades a ver cuál es la más alta, e incluso a veces se pasaban tanto que hoy en día en algunos pueblos o en algunas ciudades de Francia tienen muchísimos problemas para mantenerlas en pie, porque las hicieron tan sumamente altas que es que se caían y se siguen cayendo. Y tiene que haber un arquitecto siempre poniendo remedios aquí y allí, porque como no lo hagan, directamente se cae. Fijaos qué preciosidad y qué alta es y cómo la luz que tiene, que es brutal, y es gracias a eso, a los arbotantes y a los contrafuertes. Todas las catedrales góticas tienen tres partes fundamentales. Una de las partes es la nave lateral, que estáis viendo aquí. Por encima está el triforio, lo escribo aquí, triforio, que significa simplemente, es un lugar, una especie como de terraza, de pasillo, en el cual podían dormir los peregrinos. Y también pueden escuchar misa desde ahí arriba, es una especie como de balconcito. Y luego por encima tenemos el claristorio de que entra claridad, de que entra la luz. Claro, esto en un arte románico prácticamente no había ventanas, no había claristorio, pero ahora ya en el arte gótico sí que se puede hacer. Y se puede llegar a hacer cosas como esta, que está en París, es la Capilla Real, y en el que, si os dais cuenta, pues prácticamente no hay pared. Es todo, absolutamente todo, o casi todo, ventana.